Buenas noches, buenas tardes, comunidad de Macondo, ¿cómo están? Bueno, viene este jueves de analizar el CryptoGate, al Poncidente, a los bobos de Wall Street, todo el tipo de nombres que han recibido ya Javier Milei y su hermana Karina, que desde hace casi una semana están dando material a todos los medios internacionales. No sería una exageración decirle. El viernes pasado, Javier Gerardo Milei, el presidente de Argentina, publicaba ese tuit, uno de centenares que saca al día, que, bueno, le explotaría en la cara a él y a su entorno más cercano. Más de 44.000 estafados, unos 80 millones de dólares que se esfumaron de los bolsillos de Crypto Bros, seguidores de Milei, porque el presidente argentino promocionó una denominada shitcoin, ¿no? Una moneda, criptomoneda de mierda llamada Libra. En una hora empobreció a unos cuantos para enriquecer a un puñado, a unos poquitos, ¿no? Y todos los detalles que se le echaron encima posteriormente. La complicidad de Karina Milei, la denuncia del creador de esa criptomoneda que embarra a la hermana del presidente, las acusaciones de cobrar sobornos por acercar a empresarios a Milei, la filtración del incidente en la vergonzosa entrevista de Jonathan Viale, en la que detrás de las cámaras arreglan entre él y el mago del Kremlin, el anteayer más respetado y temido asesor de Milei, Santi Caputo. ¿Qué partes van de la entrevista o cuáles no se van a emitir para, bueno, no embarrar más a Milei judicialmente? Hablando sobre periodistas corruptos, ¿no? Se enfadó mucho el hijo de Mauro Viale, con compañeros de profesión, muy amigos del oficialismo, a los que, bueno, puesto a encender el ventilador de mierda, perdón en mi francés, acusó de cosas muy graves. En fin, muchas cosas que hablar hoy. Una noticia de última hora también que me recordaba Marco Teruggia hace rato, que el Senado no logró aprobar ni siquiera una comisión investigadora sobre la estafa. Uno de los senadores que impulsó la comisión parece que votó en contra, así que imaginen las presiones a las que están siendo sometidos. Tampoco alcanzaron votos para interpelar a Karina Milei por las denuncias de presunto soborno. Todo un naufragio. Mientras tanto, a Milei se le acaba de ver con Elon Musk abrazándose, regalándole una motosierra en la conferencia de acción conservadora en Estados Unidos. En fin, ¿qué va a pasar ahora con el gobierno libertario? ¿Qué implicaciones tiene esto? Mucho que analizar en este Macondo que se emite en vivo, así que los vamos leyendo en el chat, váyanse sumando y vamos a arrancar ya. Nos acompaña en Macondo quizá el mayor experto que hay en esta familia o en esta suerte de secta que son los Milei y sus allegados, por lo menos el que desde hace más tiempo los viene estudiando, el periodista Juan Luis González, autor del libro El Loco. Bienvenido, Juan Luis, a Macondo. Me imagino que en las últimas horas has recibido una demanda grande de la comunidad periodística para entender cómo se inscribe esto que sucedió el viernes dentro de la lógica de los Milei y qué papel puede estar cumpliendo tanto Milei como su hermana en una macroestafa que algunos medios del mundo consideran la estafa más rápida de este sistema de estafas con criptomonedas. ¿Cómo se explica este tuit de Milei? ¿Puede ser verdad lo que se ha trascendido de que Karina Milei, su hermana, haya cobrado una jugosa coima de parte de este grupo para lograr que Milei fijara ese tuit? Y que como periodista uno se puede acercar a la verdad, ¿no? Después la justicia lo terminará de comprobar, pero yo creo que estamos ante dos escenarios. Uno es, hay una conspiración internacional que viene desde el 2021 que involucra a el orfebre Juan Carlos Pallarols, a ex candidatos de La Libertad Avanza a lo largo y a lo ancho del país, a Juan Carlos Bloomberg, a uno de los que denunciaron ahora, a Crypto Bros, al cofundador de Ethereum y a otros importantes empresarios más del mundo tecnológico que dicen que Karina Milei cobra plata por reuniones con Milei. O sea, esa es la opción 1, o sea, hay una complota internacional que quiere suceder a Karina Milei. La opción 2 es que todo lo que viene sucediendo en los últimos años
es cierto que este modus operandi de Karina Milei haciendo plata a través de la figura de su hermano es real, y este es simplemente un capítulo más, quizás quizás no, el más escandaloso de todo lo que hemos visto, pero uno cuando inserta el escándalo Libra dentro de lo que viene siendo la historia de los Milei, bueno, te hace mucho sentido, tanto en cómo Milei, o cómo Karina Milei, mejor dicho, factura con el hermano, y también en otro tema que es secundario en esta historia, pero después no puedo meter, que es la supuesta sabiduría económica de Milei, que viene a quedar desnudado, que no es tan así, que es algo que venimos insistiendo cuando hablamos de los plagios o algún otro tema. Juan, ¿cómo estás? Gracias por estar en Macondo. Retomo lo que decías, ¿no? Porque además de lo que pasó el viernes a la noche, estuvo la famosa parte no editada de la entrevista que le hizo Viale a Milei, y hay toda una serie de elucubraciones sobre cuántos factores de poder están trabajando para, por lo menos, acorralarlo, disciplinarlo a Milei. Pero, ¿cuánto hay de la propia dinámica de la pareja Milei, en términos políticos me refiero evidentemente, para que se haya cometido tanto error no forzado, que es lo que uno percibe en tan poco tiempo? Quiero decir, ¿cómo puedes explicar, intentando adentrarte en su subjetividad, que la has estudiado, que se cometan tantas irresponsabilidades de cara a autodesencadenar la peor crisis de su gobierno? Bueno, es interesante, son las particularidades propias del espacio y de los personajes. En el espacio, en un sentido digo que a veces hay que tenerlo en vista, que creció increíblemente rápido. Estamos en el 25, hace 5 años, Milei hacía chistes con Yayo, que es un humorista que ha conocido a Argentina, los domingos a la tarde, y Karina Milei vendía tortas y no llegaba a fin de mes, y hoy de repente manejan el gobierno nacional. Entonces hay mucho de inexperiencia, incluso hipotetizando si fuera cierto este sistema de recaudación paralela donde está Karina Milei, no sería la primera vez que sucede en la política argentina. Lo llamativo es que sea alguien de tan arriba en el escalafón quien esté encargándose de esto, que te habla, uno, de que crecieron muy rápido, que hay falta de experiencia, esa es una característica de la Libertad Avanza, que ninguno tiene una gran experiencia ni en el mundo político ni el privado. Y después está la propia característica de los Milei, tanto en Karina y este vicio por la plata que ha mantenido desde el minuto uno de la política, como la desconfianza. Son dos personas profundamente desconfiadas de todos los que lo rodean, entonces ahí te explique un poco también por qué está tan centralizada la toma de decisiones o incluso temas sensibles con el dinero, pero digo, más allá de que los ribetes que ha tenido Libra son muy sorprendentes e inesperados, es medio el final de una historia anunciada. O sea, iba a pasar en algún momento esto, o algo parecido. Juan Luis, buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí, un placer tenerte. Hablabas antes sobre esa supuesta sabiduría de Milei en el mundo de criptomonedas. Justo te quería preguntar qué nivel de experiencia y de conocimientos tiene Milei sobre las criptomonedas, porque se sabe que iba de experto, que incluso dio conferencias, participó en actos sobre el tema, y ahora como que se hace el tonto, dice que no tenía ni idea, que no estaba interiorizado. Pero hay un vídeo, por ejemplo, en el que él mismo aparece hablando sobre el tema y diciendo que él cobra por sus opinions, ¿no? Que sus opinions no son gratis. Si es tan experto, ¿cómo se la pudieron colar? Y si no lo es, ¿por qué decía que lo era? Bueno, es parte de la historia tan sinuosa de los Milei, ¿no? Milei, efectivamente, al final de 2020 lo empieza a contratar Mauricio Novelli, que es un personaje que aparece en esta trama, el dueño de NW Professional Traders. Según me contaban a mí, le pagaba alrededor de $3.000 por mes por una promoción sistemática de esta empresa, y también por dar charlas en ese espacio. Además, otra cosa que también me contaban estos días es que era Milei quien acercaba a distintos personajes. Se habló mucho en estos días si fue Agustín Laje, si fue Emanuel Danan. Danan, que es un influencer de este mundo ahora medio peleado, dijo en una entrevista ayer, creo, con El Presto, que él llega a Novelli porque se lo lleva, porque Milei se lo ofrece. Entonces hay una relación de larga data con Novelli que lo llevó a Milei a dos escenarios que son importantes, o dos antecedentes importantes en esta historia.
Uno es promocionar Vulcano, Vulc, que es una criptomoneda de Novelli, que termina muy mal, una historia parecida a la de Libra, que en montos mucho menores y en plazos más largos de tiempo. Y después Novelli le presenta a los dueños de CoinEx, que creo que fue la que tomó un poco más de notoriedad en estos días, que es otra criptomoneda que también termina muy mal. Obviamente en ambos casos Milei cobró para promocionarlos. Lo curioso ahí, si querés, es que Milei en la teoría y en la práctica no está en contra de las estafas Ponzi. A él, como dijo el otro día con el casino, era la misma lógica que usó antes, de que bueno, cada uno, es una lógica calcada de los textos de Rothbard del narcocapitalismo, que cada uno hace con su plata lo que quiere y si se equivoca es culpa de él, lo que obviamente no resiste seriamente el análisis, pero es impresionante que aún siendo presidente salió con esta lógica. En ese sentido, digo, está muy convencido. De fondo te muestra que no sabe mucho ni de criptomonedas, porque lo de Libra, o sea, más allá de lo que después que podamos pensar, era una estafa medio evidente, y de hecho así se alertó en el mundo cripto del minuto uno que lo publicó Milei, y que además no sabe mucho de economía, o bueno, o sabe solamente de su disciplina, digo, para ser justo, que te explique un poco por qué ha recurrido a sistemáticos plagios, por qué inventa títulos que no tiene, y bueno, y una historia larga también ahí. Juan Luis, esta estafa, esta operatoria que termina con una cantidad de decenas de miles de damnificados y montos millonarios, parece pegar justo en el fandom de Milei o en el grupo que justamente encuentra en Milei un liderazgo casi cultural dentro del mundo actual, no solo en Argentina. ¿Cuáles te parece que pueden ser las consecuencias dentro de ese grupo, que es el sostén de alguna manera del discurso político de Milei, o el más militante o el grupo más adepto? Me refiero a estos jóvenes que están como muy fascinados por el tema del mundo de las criptomonedas y que tienen ese tipo de planteos del libertarianismo. Bueno, hay que ver hasta dónde escala, ¿no? Porque todavía lo estamos viendo escalar. Yo ahí, el gran interrogante que me hago en estas horas es si logra el Congreso, logra la justicia o la presión, no sé, política que la obliga a dar una nota. O sea, si Karina Milei habla, ¿no? Te estoy diciendo si habla del Congreso, la justicia o una entrevista. Ahí se puede abrir un terreno desconocido, porque como hemos tenido alguna pista en estos tiempos, Karina Milei tiene serios problemas de oratoria pública, y yo me imagino que si todo esto lo obliga a hablar, bueno, puede cambiar el partido por algún pifie de la secretaria general. Después, en cuanto a cuánto puede afectar, te diría que te das cuenta que para las elecciones faltan hasta octubre. Tiendo a pensar que los votantes de Milei lo van a juzgar en base a cuánto le resuelve o no la vida cotidiana, que en los últimos años parece haberse resumido a cuánto baja o no la inflación. En principio tiendo a pensar eso. Después sí veo que le pegan dos, en uno que es el corazón del proyecto, en otro tema más, este escándalo. En cuanto al corazón, digo, Milei ganó por 500 razones, sobre todo por la crisis económica, pero su gran bandera fue la lucha contra la casta. Bueno, aceptar sobornos por juntarte con gente o aceptar plata para promocionar algo, se parece mucho a casta. Entonces te pone en jaque una de tus principales banderas. Y la segunda, que también aparecía mucho a la hora de hablar con un libertario, era esta idea de, bueno, Milei puede estar loco, pero de economía sabe. Eso es de lo que él sabe. Entonces, quedando envuelto en una estafa así tan evidente y burda, también pone en jaque esas dos cuestiones. Seguramente algo, hoy viendo el escándalo de Salmoyo, estoy intentando pensar que algo lo va a afectar, no sé hasta cuándo, y también falta mucho para las elecciones, pero bueno, está abierto el partido aún. Hablemos de la arquitectura interna, porque en estos días se mencionó mucho el concepto de triángulo de hierro, y hay quienes lo cuestionaron. Triángulo de hierro: Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo. Algunos que plantean que eso no es tal, que hay una sociedad que son los hermanos y después quienes se han sumado. Hemos visto a Manuel Adorni y a Francos pegándole con cierto nivel de mesura, pero pegándole a Santiago Caputo por lo que pasó en la entrevista. ¿Cómo ves ese corazón tan reducido de toma de decisión o transmisión de las mismas? ¿Cómo se ve afectado por todo esto que está pasando? ¿Pensás que ahí puede haber una modificación, que se cierren más en el binomio familiar? ¿Cómo la estás leyendo? Sí, creo que eso va a pasar, y que lo de Libra solamente vino a poner en público algo que ya venía sucediendo, que son los roces entre Karina Milei y entre Santiago Caputo, especialmente vinculados a el cierre de listas de las elecciones de este año,
que ya venía pasando. En Santa Fe fue el primer cierre, Santiago Caputo no pudo meter a nadie. Ahora en marzo, en un poquito menos de un mes, va a haber en Capital Federal cierre para legisladores porteños, y a mí lo que me dicen es que no, que Caputo tampoco va a meter a nadie. Entonces ya venían sucediendo estos roces. Lo de Libra creo que lo vuelve a exponer, ahí lo estamos viendo, la aparición en la nota con Viale también lo vuelve a exponer. Y de fondo te lleva algo que bueno, yo lo venía diciendo, capaz que yo también para exagerar decía nunca existió el Triángulo de Hierro. Es un poco una exageración, digo, Santiago Caputo tiene un rol muy importante, concentra concentra poder, concentra el control de muchas áreas de gobierno. Ahora sí, de fondo, nunca existió tal el Triángulo de Hierro, pues estaba basada en una premisa que no es real, porque la realidad es que esto es un proyecto de los dos Milei. Los terceros son circunstanciales, de hecho hemos visto a otro antecesor en ese triángulo que fue Carlos Kikuchi, que salvando la distancia porque Kikuchi era armador y no era en gobierno, digo, ocupaba la misma lógica de la tercera persona, el delegado de Karina, quien se encargaba de temas muy sensibles en ese momento que eran el armado, y Kikuchi fue eyectado. Y ahí ya no me voy solo a el armado político, sino me voy a la vida personal de los Milei, y la constante que ves es que todo el tiempo la gente más cercana es eyectada y después humillada o criticada en público. Te puedes ir al único amigo que tuvo Javier Milei, que fue Diego Giacomini, te puedes ir a los fundadores de la Libertad Avanza, Carlos Maratón, Dana en el Presto, etcétera. Te puedes ir a Ricardo López Murphy, a quien Milei lo llama mi segundo padre, a Cavallo vimos hace poco, el mejor ministro de historia. Entonces pues podríamos seguir. Lo que digo es que siempre la gente que se acerca mucho a los Milei termina eyectada, termina quemada. Santiago Caputo podría haber sido una excepción a la regla, pero parecería que no. Todo se encamina a que va a sumar a esa lista de aguillotinados, dirían los Milei. Juan Luis, ¿está ahora mismo Milei en Estados Unidos? Acaban de llegar esos mensajes, vídeos bien bizarros ahí a los abrazos con una motosierra, con Elon Musk, así puestos a elucubrar un poco. ¿Cómo crees que puede afectar todo ese CryptoGate en su relación con Trump, con Musk, en todo este viaje? ¿Qué es lo que puede lograr de ahí? ¿Qué se espera que traiga Argentina como resultado? Bueno, el gobierno lo que espera es desviar la agenda, sacar el tema de Libra de arriba de la mesa. De hecho, en estos días estaban cruzando los dedos para que el Papa Francisco empeorara en su salud. O sea, realmente es un momento muy de zozobra de gobierno, nunca tuvo una crisis así. Se lo notan que, a diferencia de estos 15 meses, están a la defensiva y no a la ofensiva. Se lo notan que han cambiado 3 veces de línea discursiva, de que no está interiorizado, al que sí está interiorizado Milei, a que después no solo está interiorizado, sino que perder la plata es un problema tuyo. Entonces, en este momento de tanta zozobra, cualquier tema al gobierno le viene bien para desviar la atención. Te diría que en primer lugar eso están buscando. Y después, la lógica diría que sí, que le debería pegar en la relación, porque de hecho entiendo que el mundo cripto es muy fuerte afuera, que esto pegó muchísimo en todo el mundo, que es un nivel de desmanejo que no están acostumbrados para un presidente. Pero algo que contó Davis, uno de los dos creadores de la moneda, te puede explicar un poco por qué no le suelta la mano Trump, o por qué no se separa, que es que, dijo Davis, él también estuvo atrás de la creación de ¿cómo se llama? La meme coin de Melania, la esposa de Trump. De hecho, Davis dice eso el domingo y el lunes sale Trump con un tweet medio como apoyando a Milei. De hecho, Davis dice otra cosa, que ahí ya no sé cómo es la ley en Estados Unidos, pero dice que antes de lanzar la moneda se juntaron una X cantidad de personas, empresarios uno supone que apoyan a Trump, y juntaron $500 millones para la moneda de Melania. Entonces, de repente, el chiste de Karina Milei para hacer unos dólares más se convierte en un escándalo internacional involucrado al presidente de Estados Unidos. Así que imagino que, teniendo en cuenta esto, digo, Trump no va a querer hacer más olas. De hecho, lo poco que vi, pues estábamos acá en el cierre de la revista y vi un poco de cruzado todo lo que estaba pasando, más que lo subió a Milei al escenario. O sea, parecería haber una situación de apoyo. Juan Luis, han salido en el día de hoy algunas encuestas en Argentina donde aparentemente la mayor parte de la sociedad identifica a Karina como una persona que cobra coimas, ¿sí? O sea, le da credibilidad a eso. Y además
también la mayor parte de la sociedad parece que identifica lo que sucedió el día viernes como una estafa. Te pregunto si ves esto como un punto de inflexión, una suerte de, no sé si cisne negro, pero ese momento donde de algún modo se empieza a revertir la opinión ciudadana sobre Milei, más allá de que esto afecte o no electoralmente en los próximos meses. Puede ser, a ver, a un punto, ¿no? Estos 14 meses vienen demostrando que era tan heavy el problema de la inflación en Argentina, que tiene 14 años, no sé, o 13 años, que la sociedad argentina estaba o está dispuesta a aceptar cualquier cosa con tal de que le solucionen ese drama, incluso cosas que a veces no tienen mucho sentido frío racional, como la caída del salario real propio, pero con tal de que sepas más o menos que la leche sale lo mismo a principio de mes que a fin de mes, lo aceptás. Y alguna lógica tiene, digo, hay muchas cosas que tienen lógica en esta historia, ¿no? Pues la inflación te enloquece, no es casualidad que una sociedad enloquecida haya elegido al loco, y también tiene alguna lógica que este alivio económico lleve a que muchos acepten cualquier cosa, porque si vemos estos 14 meses, digo, ha pasado de todos, han cruzado 500 límites que uno pensaba que no se podía cruzar. El último y más impactante fue cuando Milei asoció a la pedofilia, a la homosexualidad con la pedofilia. Y bueno, sigue, digo, ¿no? Hubo una marcha, convocatoria, que con mucha gente se le plantó bandera a Milei, pero no parecería haber sufrido mucho. Entonces, a priori, tengo que decir eso, que está muy rara la situación en Argentina. Ya le han tolerado muchísimas cosas los votantes, sobre todo de Milei, a Milei, y a veces tengo esa sospecha de, che, puede ser que Argentina esté dispuesta a aceptar cualquier cosa con tal de que le solucionen la inflación. Bueno, ahí me abre un signo de preguntas. Después, sí, de nuevo, pasa que yo estoy usando la lógica y este no es una historia de lógica, es una historia literalmente de ciencia ficción, porque involucra a perros que mandan mensajes más allá, apariciones espectrales, Dios, y etcétera. Entonces, si me quedo la lógica, yo diría por lo menos la imagen de Milei como un sabio de la economía que maneja de taquito, desde hablar en el prime time de autores canónicos del libertarianismo hasta dar cursos de criptomoneda. Bueno, debería quedar por lo menos astillada. Después no lo sé. Sí, también en esto de tener mucho trato con libertarios, sí, también desmitifiquemos esa idea de que el libertario es un tipo que banca, una persona que banca sencillamente cualquier cosa. Digo, todo esto viene teniendo una discusión fuerte en el mundo libertario, en el votante duro de Milei. No es que están... después uno ve a algunos en las redes, pero son los que aparecen, incluso muchos tienen que ver con el gobierno, pero digo, la base militante obviamente se sintió esto, todos ven más o menos lo mismo, pero como cualquier otra persona que apoya un espacio político puede estar esta idea, bueno, no me gusta esto, pero me gusta más que los que están enfrente. Entonces, también puede ser que se aplique esa lógica. Juan, voy con la última por mi parte. ¿Pensás que están preocupados por un posible juicio político, por un posible proceso en el Poder Judicial? Ya la comisión de investigación no avanzó en el Senado. ¿Pensás que nada de eso los preocupa y que se sienten como casi invencibles e intocables? No sé si invencibles, intocables, porque esta semana realmente los hizo transpirar. Sí, lo de juicio político no creo que prospere, y te diría más, hablando con algunos miembros del peronismo del Congreso, nunca estuvo pensado como realmente para hacerlo prosperar el juicio político, sabiendo que no estaban los números, sino estuvo pensado más como una señal al interno, una señal a la propia base electoral del peronismo, que viene lógicamente muy desencantada. Entonces eso no estuvo pensado para que prospere. Sí, yo tenía algunas dudas con el tema de sacar las facultades delegadas, que sería realmente un problema para Milei, porque parte importante de su programa económico se llevó gracias a esas facultades, pero bueno, después lo que vimos hoy en el Senado, me tendería a pensar que eso no va a pasar. Igual, insisto, esto todo es un partido en desarrollo y bueno, pueden aparecer más cosas y con eso cambiar el escenario. Ahora, después lo vimos hoy, que no pasó ni la comisión del Senado, tendería a pensar que no, que va a estar tranquilo el Congreso en ese sentido al menos. Juan Luis González, hoy en Macondo, muchísimas gracias, Juan Luis, por estar con nosotros, por dedicarnos este rato. A los que nos siguen les recomiendo encarecidamente que lean el libro de Juan Luis, El Loco, un libro en el que se relatan muchos detalles de Javier Milei, del entorno de la familia, de la infancia,
insisto, muy detalladamente y sin que haya ni una denuncia, ¿no? Juan Luis, no has recibido ninguna pega por parte de los que están involucrados, ¿no? Pero sí muchas presiones, entiendo que muchas presiones a las redacciones en las que estás trabajando. Bueno, muchísimas gracias y seguimos observando este tema casi que con palomitas. Pero bueno, fuera todo muy gracioso si no hubiese sido tan grave, ¿no? Gracias, Juan Luis, y nos vemos. Muchas gracias, abrazo grande, cuando quiera la seguimos. Gracias, Juan Luis. Qué bueno, país, Ina, quiero, antes de que vayamos al corte, decir un par de cositas que a ver si que me parece que complementan. La propuesta de juicio político en el Senado, en el Congreso, la hacen la Unión Cívica Radical, que es después la que no da los votos. O sea, algunos se retractan. Y esto a mí me impresiona como lo que ya vimos para sacar la ley Bases, con este senador que está preso en Paraguay, que ya iba con los votos. O sea, es clara la compra de votos. Bueno, claro, mirado desde acá, presentás el proyecto y al rato, sin una explicación, 5 o 6 senadores dan vuelta a su voto y a todo le permite sospechar que, bueno, perdido todos los límites, sin escrúpulos, se puede hacer cualquier cosa, se puede comprar así abiertamente. Me parece que eso le garantiza, además, en la medida en que eso no se rompa, y con lo que es la justicia argentina, además, le garantiza una gobernabilidad, en la medida en que no pierda la gobernabilidad en la calle. Se puede promocionar cualquier cosa, se puede decir cualquier cosa, se puede comprar cualquier cosa, y también el periodismo. Yo sigo impresionada verdaderamente con esa entrevista de Jonathan Viale, que me gustaría saber cuál es la última versión, porque yo no me puedo creer que alguien pudiese sacar eso por error. No sé, hay varias especulaciones sobre esa, ¿no? De hecho, el editor en jefe ahí de TN renunció. También era raro que TN lo expusiera así a uno de sus periodistas estrellas. Yo lo que creo es que ha sido todo muy pornográfico, como un primer plano de cómo funcionan las cosas. Un presidente que hace una estafa Ponzi muy evidente, un periodista que evidencia cómo se interrumpe y se equivoca en la entrevista, un senador que muestra cómo se compran los votos, como si estuviera todo al desnudo y estuviéramos asistiendo a un espectáculo en medio de una situación de crisis que hace transpirar al gobierno, pero que así funciona el poder, o sea, descarnadamente, sin filtros, así funciona. Y creo que el que no quiere ver es porque es un acto de fe o porque está relativamente enceguecido, pero es de un nivel de transparencia. Fue tan transparente el esquema Ponzi de telar de la abundancia que hizo, y todo ha sido así, que es una suerte de radiografía de cómo está la situación política en Argentina, digamos. Y si no avanza en nada, lo cual es probable, es como para cerrar la persiana y esperar a que pase una buena tormenta para reempezar, digamos. Y esto en el contexto de que hace unos días le dieron media sanción al proyecto de ficha limpia, que está hecho claramente para que impedir la candidatura de Cristina, que además marca un piso de 40 puntos en la provincia de Buenos Aires. Porque eso también hay que ver en qué contexto. Los mismos que te promueven ficha limpia no te investigan esto. Y yo el portavoz que se pasó ahora al Libertad Avanza, que antes era del PRO, Ritondo, se descubre que tiene 373 propiedades. Y resulta que es el que después es portavoz del proyecto de ficha limpia. Es como muy obsceno, es realmente obsceno. Pero, Marco, Ina, cuando se da vuelta, y tengamos eso siempre presente, que en un momento se da vuelta, porque nada es eterno, le puede pasar lo que le está pasando ahora a Bolsonaro, que quería hacer ese comentario porque fue en el día de ayer, cuando la Fiscalía General de Brasil le imputa a él y a 33 personas más, los acusa por el intento de golpe de Estado del 8 de enero del 2023, y además le agrega entre los cargos que Bolsonaro participó en la planificación y aprobó de un intento de asesinar, envenenando a Lula, a
el magistrado Alexander de Moraes y también a Gerardo Alckmin, el actual vicepresidente de Brasil. Esto probablemente lleve a Bolsonaro a la cárcel directamente. Quiero decir, cuando se da vuelta, le empiezan a caer las imputaciones. Yo no sé cómo va a sostenerse esto, pero lo de Karina Milei y lo de Milei hay que verlo en el tiempo también, porque en algún momento algo tiene que pasar, pienso. ¿Saben cuántos años tiene la jueza a la que le cayó las causas por la criptoestafa? 88 años. Imagínate el Servini nivel de cubría. en el cual está, claro. Entonces, es como difícil que la gente vea eso y digo, no, acá todo va a funcionar. Está como carcomido por dentro. Es así. Bueno, seguiremos viendo qué es lo que pasa porque cada hora suceden cosas, ¿viste? En Argentina que ya es difícil de seguirle el ritmo. Es un poco como en el otro frente del que vamos a hablar hoy, del de la guerra entre Rusia y Ucrania, que también cada hora pasan cosas nuevas que son más fuertes todavía que la anterior. Entonces, bueno, nada, vamos a dejar este tema ahora, nos vamos al corte y seguimos con Trump y su giro de 180 grados en la política exterior. Es algo impresionante lo que está pasando. Vamos.